Vamos a... Bueno, em, lo que vamos a tener de acá en adelante, eh, por, por 2 o 3 clases, es como decía hace un par de minutos, es como un cambio de enfoque bastante importante a lo que veníamos viendo. Vamos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con las aproximaciones sociológicas sobre la salud y la enfermedad, y las teorías sociológicas que han sido de utilidad o que han abordado, se han mostrado útiles para abordar ciertos aspectos vinculados con la salud y la enfermedad y que han tenido frutos en ese terreno. Pero el foco de esta aproximación teórica que vamos a ver hoy y de algunas otras que vamos a ver en las clases que vienen son diferentes. Sobre todo esperen que, claro, yo tengo un PPT para guiar la cosa, pero esperen, que no lo, sé que no lo abrí, pues así va a ser mejor. Perdón. Bueno. Vamos a cerrar esto, vamos a pararnos acá, y ahí debería aparecer. Y aquí está. Muy bien, entonces, ¿ven la pantalla? Sí, sí. Bien. Seguimos pensando, repensando y mirando con lentes de sociología de la salud algunas teorías que han sido útiles o que han abordado fenómenos vinculados con salud y enfermedad. Vamos a ver a continuación en estas clases que siguen 3 aproximaciones, capaz que es mejor hablar de aproximaciones o enfoques o perspectivas y no tanto de teorías, porque la idea de teoría nos conduce quizá más a una idea de algo súper formalizado y acabado. En realidad estas son perspectivas teóricas que tienen ciertos rasgos en común, que son el interaccionismo simbólico, que es lo que nos va a ocupar hoy, el construccionismo social y la antropología médica. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, en realidad lo que tienen en común, más allá de que se trate de perspectivas que son como bastante heterogéneas a su interior, y que suponen poner en juego diferentes enfoques teóricos o conceptos o miradas teóricas y metodológicas, consecuentemente, lo que tienen en común básicamente son 2 cuestiones que son las que nos interesa destacar aquí. En primer lugar, a ver si viene Franco, esperen, a ver. Bueno, se le complicó un poquito con cosas tecnológicas, pero ya va a venir. Lo que tienen en común es que tienen algunos supuestos sobre la realidad y sobre cómo podemos aproximarnos a conocer la realidad, que son netamente interpretativos o constructivistas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Se imaginan algo cuando decimos, bueno, enfoques teóricos interpretativos o constructivistas? Y si planteamos además que son bien diferentes a los enfoques que venimos viendo, el estructural funcionalismo, la economía política, bueno,
el marxismo, que también tuvimos una aproximación. Bueno, esto quiere decir que estos enfoques lo que hacen es considerar que la realidad social, ahí viene Franco, considerar que la realidad no es algo objetivo y no puede ser tomada como un objeto de estudio donde haya una correspondencia 100% entre lo que yo encuentre y la realidad. ¿Por qué? Porque se considera que no existe una única realidad, o que esa realidad, en todo caso, si existiera, está mediada por interpretaciones. ¿Interpretaciones de quiénes? De los sujetos, que son los que forman parte y ponen en movimiento esa realidad o esas realidades. Esto es bien diferente a estas otras aproximaciones que hemos visto, el estructural funcionalismo, la economía política, incluso la aproximación más de corte marxista, porque en esas perspectivas teóricas, los significados de las interacciones o las interpretaciones de las personas sobre lo que viven no son lo más importante, o incluso no son ni siquiera importantes para esas teorías. En el caso del interaccionismo simbólico, en el caso del construccionismo social y de la antropología médica, la cuestión de los sentidos, las interpretaciones, las subjetividades, las vivencias y las experiencias subjetivas van a ser el foco donde van a estar apuntando estas aproximaciones. Y lo otro, esto más o menos fui clara, o lo vuelvo a explicar de otra manera, porque esto es importante. Se entendió, se entendió. Bueno, gracias. Si no se entiende, pueden decir, no entiendo nada, y volvemos a empezar, porque no vamos a seguir si no estoy siendo clara. Bueno, y el otro punto que tienen en común es que las tres aproximaciones han tomado como objeto de estudio a la medicina. Por eso hoy decíamos que, si bien hay muchas más teorías sociológicas que las que vamos a ver en este curso, sí vamos a estar repasando aquellas que han sido útiles o que han encontrado un campo de aplicación en lo que tiene que ver con la salud. Y en este caso, estas tres son buenos ejemplos de ello. Bueno, el tema esto tiene que ver con los supuestos epistemológicos sobre la naturaleza de la realidad, la importancia de la historia, del contexto, y de cómo lo que cada grupo social considera como real varía en función de las particularidades del grupo, del contexto cultural y demás, de que el investigador es también parte de la realidad o de las realidades que estudia, es un sujeto que entra en vínculo con otros, y que la meta de la investigación en estas teorías es la comprensión, la interpretación y, en definitiva, poder capturar la complejidad de todo lo que se pone en juego cuando los distintos grupos sociales tienen determinadas vivencias o experiencias, y eso es lo que se busca poner sobre la mesa.
Pero, esto ya más o menos lo habíamos dicho, Franco, si estás ahí, interrumpime cualquier cosa. Sí, tranqui, te aviso. Lo que vamos a ver hoy con mayor especificidad es el interaccionismo simbólico, pero fundamentalmente lo que han sido sus principales aplicaciones en el estudio de la salud. Entonces, no sé por qué no pongo la... Ah, porque si pongo pantalla completa es que no los veo a ustedes. Por eso. Vamos a hacer este ejercicio que nosotros insistimos que es bien importante para comprender una perspectiva teórica o un cuerpo de investigaciones, que es situarlo en el contexto histórico, en el contexto cultural, y también en el contexto de las tradiciones teóricas que estaban siendo predominantes o hegemónicas en ese contexto histórico. El interaccionismo simbólico podemos ubicarlo en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos a mediados del siglo XX aproximadamente, más o menos? Bueno, lo que está pasando, como ustedes si vienen leyendo y siguiendo el curso ya sabrán responder, es que estamos en un contexto histórico y en un contexto de predominancia de la teoría estructural funcionalista, ¿no? En Estados Unidos, mediados del siglo XX, la interpretación sobre la realidad que prima es la del estructural funcionalismo, ¿no? Que lo que, si ustedes recuerdan, es una propuesta teórica que hace mucho hincapié en el peso de las estructuras, en cómo esas estructuras determinan a las personas, pero además cuando lo queremos llevar a estudios concretos, el estructural funcionalismo no permite abordar ciertos aspectos de esas realidades. Por ejemplo, no sé, pensando, no quiero poner un ejemplo que no tenga que ver con la salud, capaz que dentro de un rato se me viene, porque los que se me vienen no tienen que ver con salud, pero sí es una sociología que, que es útil para el abordaje de fenómenos sociales a escala macro, como lo venimos viendo, ¿no? Y esto comparte también con su teoría ideológicamente rival, ¿no? Porque no acentúa el consenso, sino el conflicto, que es el marxismo. ¿Qué sucede en Estados Unidos desde principios del siglo, desde las primeras décadas del siglo XX? Empieza a generarse un cuerpo de estudios un poco desordenado y poco sistemático que trata de abordar la problemática de la vida en las grandes ciudades, la urbanización, y ahí empiezan a estudiar temas que tienen que ver con la violencia, la criminalidad, las adicciones, y ese tipo de fenómenos. Esas investigaciones no se terminan de sistematizar y formalizar en un cuerpo teórico unificado y homogéneo, pero sí sentaron la base para que, unas décadas más tarde, fuese posible que hubiese una respuesta teórica desde la sociología a la sociología parsoniana, ¿sí? O sea, este cuerpo de investigaciones de la Escuela de Chicago sienta las bases para lo que termina siendo
formalmente lo que se llamó el interaccionismo simbólico. Y entonces, lo interesante de todo este cuerpo de investigaciones, que se le puede hacer muchas críticas, pero lo bueno, lo que se puede rescatar, es que permitía mirar más allá de las estructuras y mirar más allá de los determinantes, de las acciones de las personas, y pensar en la preponderancia de los fenómenos culturales, ¿no? De los fenómenos culturales. La violencia como expresión cultural. Entonces, para estudiar la violencia como expresión cultural, de pronto los investigadores iban a estudiar una banda de adolescentes, una pandilla de adolescentes en un barrio marginal en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacían para estudiar eso? Bueno, utilizaban técnicas de investigación, estrategias de investigación que les permitían estar en contacto directo con esas situaciones que querían estudiar. Unas décadas más tarde, cuando el estructural funcionalismo lo había acaparado todo, surge un autor que es Blumer, que formaliza de algún modo esta perspectiva que coloca el énfasis en las interpretaciones de las personas y las interacciones entre las personas y las subjetividades, y no tanto en los fenómenos presuntamente objetivos. Les hice todo el cuento de la historia porque insistimos en situar históricamente para también comprender, bueno, en qué contexto surgen las teorías y por qué de pronto los autores se decantan por dejar de lado ciertos aspectos y toman las decisiones teóricas de profundizar en otros. En este contexto histórico, donde el estructural funcionalismo era la sociología, básicamente, bueno, el interaccionismo simbólico busca posicionarse algo así como en la vereda enfrente. Entonces, todo lo que aprendimos sobre el peso de las estructuras, por ejemplo, en este caso del estructural funcionalismo, vamos a movernos en un sentido contrario. Lo que va a primar en la explicación de la realidad no van a ser tanto las estructuras, sino más bien las interacciones entre los sujetos y los significados que esos sujetos ponen en juego en esas interacciones. ¿Sí vamos más o menos hasta acá? Sí. Bueno. Hay un concepto porque, claro, a medida que vamos como avanzando cronológicamente también, y a medida que vamos avanzando con teorías que son de algún modo un poquito más eclécticas, que toman un poquito de cada lado, vamos encontrando como múltiples perspectivas y múltiples autores, ¿no? Entonces, no quiero irme por las ramas. Simplemente sí nombrar que hay un concepto que es bien importante, que es el concepto de self o sí mismo, que también lo pueden encontrar en alguna traducción como persona, y que es bien importante que lo podamos como interiorizar ahora, porque es como la base para todo el desarrollo que sigue. ¿Qué es el self? Bueno, el self tiene, digamos, como una doble dimensión. Por un lado está el yo, que es, digamos, el sujeto, y por otro lado está el mí, el objeto. En la traducción en inglés, que es el idioma original en el que esto se escribe,
queda más claro. Pero bueno, por un lado está el yo y el mí. Cada una de esos aspectos de la persona refiere a distintos niveles. Uno refiere a aspectos más subjetivos y otro refiere a aspectos más objetivos, que tienen que ver con los otros, que tienen que ver con la sociedad. ¿Por qué es importante este concepto de self? Bueno, primero, porque de alguna manera nos está diciendo que la persona no es solamente el cuerpo biológico, ¿no? Eso como para empezar. Es bien importante porque no solamente en esta conceptualización importa o se entiende a la persona como un cuerpo, sino que se entiende como algo que supera a lo que es el cuerpo biológico, ¿no? Tenemos una persona que no solamente va construyéndose a lo largo de etapas sucesivas de su vida, en la que va socializando y generando intercambios con otros grupos y con otras personas en distintas instancias, en distintas agencias de socialización, la familia, la escuela, sino que en ese proceso vamos percatándonos de que no solo, o sea, que no somos únicos, pero que además lo que hacemos es un reflejo de lo que los demás piensan de nosotros, o cómo los demás interpretan que somos. Esta idea de el self como espejo reflejante va a ser bien importante en las investigaciones que toman a la medicina como objeto de estudio en esta perspectiva interaccionista simbólica. ¿Por qué? Porque de algún modo cuando una persona está enferma o tiene una enfermedad crónica o tiene un estigma, una mancha, ¿no? Que puede no ser física, puede ser social también, la forma en que nos autopercibimos va a estar muy determinada por la forma en que pensamos que los demás nos conciben. ¿Tá? Yo probablemente ahora, en este momento, esté condicionada en cómo estoy hablando por la forma en que pienso que ustedes están entendiendo o no lo que yo digo, o por la forma en que pienso que estoy siendo o no clara cuando hablo, ¿no? Lo que pensamos que los demás piensan de nosotros es bien importante en la forma en que nosotros nos pensamos a nosotros mismos. Fue medio trabalenguas, pero díganme si más o menos esta idea se entiende, porque es bien importante. Sí, sí, se entendió. Está bien. Y después, el otro punto que es bien importante es que también como básico para poder pensar todo lo que tiene que ver con cómo fue estudiada la salud y la enfermedad desde esta perspectiva, es esta frasecita que está ahí al final en el PPT. Yo ya no leo nada, no sé si es que no hay luz o son mis ojos. Perdón. Es esta frase de ahí que dice que las cosas que los individuos definen como reales son reales en sus consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se imaginan ustedes que esto puede querer decir? Las cosas que los individuos definen como reales son reales en sus consecuencias. Así, aunque está. Y por ejemplo, que una situación una situación o algo que pase, que yo lo contemple como que es mi realidad, ¿sí? Y genera ciertas consecuencias, es la consecuencia de mi propia realidad, ¿no?
Ahí está, sí, bien. ¿Alguien más? Y que en algún punto las situaciones que el grupo toma como reales van a significar que después ese grupo va a actuar en consecuencia de ello, o sea, lo va a tomar como algo dado. Bien, sí. Bueno, sí, tal cual, las dos cosas, ¿no? Primero lo que decía el compañero Enzo, que decía que en realidad estaba señalando esta idea de que la realidad que vive cada uno es una interpretación, y es una interpretación posible. Y si nos vamos a posturas más radicales, existen y coexisten múltiples realidades, porque cada grupo percibe y define su propia realidad a partir de los aspectos particulares que determinan, condicionan y moldean a ese grupo. Pero también lo que decía Montserrat, que más allá de que lo que yo defino como real no sea coherente con una realidad objetiva, si yo lo definí como real, va a tener consecuencias reales, ¿no? Voy a actuar conforme a eso. Por ejemplo, pensando en COVID, que es un poco la excusa para charlar de estos temas. Bueno, si yo defino como real que me voy a contagiar, no sé, entrando a mi casa con los zapatos que estuve en la calle, voy a actuar conforme con esa realidad que yo definí, ¿no? O sea, voy a tomar medidas en función de lo que yo considere como real o no, de lo que yo considere como definitorio de la realidad. Por ejemplo, voy a cuidarme de distintas maneras en función de lo que defina yo como real en un contexto de emergencia sanitaria, o la realidad que prime en ese contexto. Si la realidad que prima es, no sé, cuidar a los mayores para que no se contagien, no ser foco de contagio, o si lo que prima es mi salud mental, bueno, voy a actuar de diferente manera. Voy a estar definiendo una realidad de diferentes maneras y, en consecuencia, en una misma situación de emergencia sanitaria por una pandemia, voy a tomar acciones que van a tener sentidos diferentes. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Porque yo soy medio mala poniendo ejemplos, me parece. Sí, yo cuando lo leí por primera vez hace un tiempo, en realidad lo analicé con el tema de una guerra, por ejemplo, que esté ocurriendo en determinado lugar, se estén enfrentando dos países diferentes. Un país termina, o un lugar de ese país termina la guerra y todos se enteran, genial. Ahora la otra fracción del país no se enteró todavía y ellos siguen viviendo en guerra, en situación de guerra, aunque en realidad esa guerra ya esté terminada, porque dieron como real eso y bueno, y siguen actuando en función a la realidad que ellos marcaron. Creo que en la pandemia podríamos establecer lo mismo, ¿no? Si se llega a terminar la situación de pandemia o de emergencia, pero en mi grupo o en mi familia, por ejemplo, seguimos funcionando de la misma manera, la realidad es esa y en consecuencia voy a actuar de esa manera. Bien, ¿sabes qué? Pero Justo... también, perdón, pero también depende de cuánto como individualidad o como grupo se informe, ¿no? Qué acceso uno tiene a esa información, porque si vos actuás basado, volvemos de vuelta a la pandemia o volvemos de vuelta con lo que dijo Montserrat, el tema de una guerra. Se me viene a la cabeza el tema de guerra, se me viene a la cabeza militares japoneses que estaban todavía en las montañas escondidas de la Segunda Guerra Mundial, que lo encontraron a principios de los 2000. Una cosa así, porque los tipos pensaban que todavía seguían en guerra. Pero todo depende cuánto te aísles también y cuánto acceso a la información tengas, ¿no? Para protegerte, digo. Bueno, en realidad, mirá, dos cosas. Una es, Montserrat, que hay una película que es eso, el argumento es lo que vos acabas de describir, pero no, se me fue el nombre de la película. Es vieja, es re vieja, pero en realidad es una mujer que entra en coma, creo que es en Alemania Oriental, no me acuerdo, se me olvidó. Si no me equivoco, quiero decir,
Y cuando se despierta, como que la familia le sigue alimentando que bueno, que nada cambió, ¿no? Entonces, lo que ella vive como realidad no condice con lo que está sucediendo. Y lo que decía Enzo, bueno, no necesariamente tiene que ver con cuánta información o con cuánta fidelidad conocemos la realidad, porque esto está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Sí, está. Porque no veía el cosito. Porque muchas veces lo que sucede es que con la misma información, sabemos, ¿no?, que con la misma información las personas definen su realidad de manera diferente y toman diferentes cursos de acción en función de esas definiciones. Les voy a poner un ejemplo que hace muchos años sucedió. Creo que ahora yo me corrí un poco de los temas de violencia y criminalidad, pero en un momento fueron como mi campo de estudio antes de la salud. En un momento lo que se decía hace como 10 años o un poquito más, la gente estaba muy preocupada por la violencia, por la criminalidad y por la inseguridad. Entonces lo colocaba como el problema primordial. Creo que ahora estamos volviendo, ¿no?, un poco a eso, a que eso empieza a ser una preocupación cada vez más fuerte, porque la pandemia en algún momento lo fue, pero ahora está bajando un poco la preocupación por cuestiones sanitarias y está volviendo a colocarse la preocupación de la opinión pública en temas que tienen más que ver con la inseguridad y la criminalidad. Pero ¿qué era lo que sucedía? Bueno, la sociedad reclamaba medidas cada vez más duras y más punitivas, sobre todo para determinados segmentos de la sociedad, los jóvenes, los adolescentes, que eran como los que aparecían como los principales victimarios en estos fenómenos o en esta percepción colectiva. Y desde las autoridades del gobierno, lo que se decía era que en términos objetivos, la violencia y la delictividad no habían aumentado de manera drástica en los últimos tiempos, y que entonces lo que había era una especie de sensación térmica de inseguridad que no correspondía con los datos objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no atendemos a esa sensación térmica, o sea, a esa definición de realidad de esa sociedad en ese momento dado, no vamos a poder comprender por qué esa sociedad está generando todo el tiempo movidas para, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad penal de los adolescentes. O por qué está pidiendo todo el tiempo endurecer las penas para los criminales. Entonces, la cuestión es, cuando un grupo social define algo como cierto, eso va a tener consecuencias que van a ser ciertas, más allá de que lo que se definió como cierto lo sea o no lo sea. Las consecuencias de esa definición van a existir. ¿Sí? Y esto tiene que ver justamente con colocar el foco, la necesidad de colocar el foco en las interpretaciones, porque esa definición de lo real está claramente mediada por esas interpretaciones. De lo contrario, no habría cortocircuitos, no habría definiciones distintas de realidad y no habría problema alguno. ¿Sí? Más o menos. Franco, ¿algo que quieras agregar? Voy a prender la luz. No, de momento, Marcia, está muy bien, todo bien. No sé si los chicos tienen alguna duda o algo que podamos aprovechar de excusa. Bueno, entonces, tomando en cuenta esta idea de el interaccionismo simbólico como reacción
a la sociología más objetiva y aquel estructural funcionalismo que tenía la pretensión de abarcar todo en la sociedad, en la sociología norteamericana del momento histórico, bueno, y la importancia de esta cuestión de la interpretación y el foco en los sentidos, y no tanto en las cuestiones más objetivas y en las estructuras. ¿Qué es lo que nos va a proponer el interaccionismo simbólico? Bueno, la propuesta teórica en realidad está bastante, ahora ya fue como un spoiler todo lo anterior, ¿no? Pero básicamente nos va a decir que lo relevante es, para la sociología, lo relevante es estudiar la dimensión subjetiva de la vida social para comprender justamente la acción social. Ya no vamos a estar mirando grandes estructuras, grandes procesos, o lo que tenía que ver con bueno, roles, estatus, como en otras teorías, que tenían que ver con posiciones y desempeños dentro de una estructura, donde cada uno tenía que cumplir una función, donde las cosas eran no funcionales a un sistema, sino que lo que vamos a estar mirando es la acción social. Y lo que va a ser relevante mirar en esa acción es la dimensión ya no objetiva, sino la dimensión subjetiva. En segundo lugar, y esto también tiene relación con aquella propuesta que les hacíamos hace un par de clases, de pensar cuáles eran los grandes dilemas sociológicos en términos teóricos, ¿se acuerdan que habíamos comentado que no todas las teorías sociológicas conciben al sujeto y a su forma de actuar, su racionalidad, de la misma manera? Que hay teorías que conciben a los actores como actores racionales en términos instrumentales, que están calculando costo-beneficio, y hay algunas teorías que no lo hacen, que no necesariamente nos dicen que los actores son irracionales, sino que nos plantean que no siempre actuamos y decidimos en función de racionalidades instrumentales, sino que hay otro tipo de racionalidades que pueden ponerse en juego en las interacciones. En este caso, nos situamos en una teoría que nos va a decir que los individuos no somos racionales. No quiere decir que seamos irracionales, que no tengamos racionalidades y que nunca actuemos de manera racional o guiados por la razón instrumental, sino que lo que nos dice es que las personas, la mayoría de las veces, la mayor parte de nuestro tiempo, actuamos a partir de nuestra subjetividad. O sea, lo que nos plantea esta teoría es que lo que moviliza la acción de las personas tiene que ver con lo que siente, lo que interpreta, lo que vive, lo que le importa en términos emocionales, lo que interpreta, lo que los demás esperan, y ese tipo de cuestiones, que no son todo el tiempo voy a hacer esto porque así logro aquello, ¿no? Que eso es la racionalidad instrumental, ¿no? Bueno, mi acción va a ser un medio para conseguir un fin. Bueno, no necesariamente en esta teoría se concibe que los seres humanos actuamos todo el tiempo así, sino todo lo contrario. Entonces, eso va a conducir a que esta teoría, en su aplicación teórica, en su propuesta teórica, nos conduzca a examinar la intersubjetividad.
la intersubjetividad, que es algo diferente a la objetividad, porque es algo que surge a partir del cruce y de la puesta en acción de las múltiples subjetividades que entran en contacto en las interacciones sociales. ¿Sí? Por otro lado, también habíamos conversado, y ya me moví al punto 3, habíamos conversado que algunas teorías ponen más el foco en los constreñimientos, en las limitantes, las condicionantes o los determinantes de las acciones de las personas, y otras conciben a un actor un tanto más libre, un tanto más, con algo más de capacidad de agencia. En este caso, digamos que la libertad de las personas se convierte o funciona como punto de partida de las interacciones. Hay una concepción de que los individuos o los actores, más ajustado, los actores no estamos tan determinados por las grandes estructuras de la sociedad como si encontrábamos en otras teorías que ya hemos visto, en el marxismo claramente, en el estructural funcionalismo también. Tenía un mensaje por la privada, el chat, perdón. Entonces, si tenemos una teoría que no va a mirar tanto las estructuras, los determinantes, donde se concibe un actor que no siempre va a ser racional, con arreglo a fines, digamos, que es un sujeto, un actor, digamos, que tiene cierta libertad, cierto margen de acción, y que no siempre va a actuar guiado por la razón instrumental. Lo que tenemos es una aproximación teórica que no va a estar colocando tanto el énfasis en el orden social, como si teníamos en el estructural funcionalismo, sino que es una teoría que abre el espacio a la posibilidad de la contingencia, ¿no? Bueno, de que hay cosas que se van a jugar en la interacción entre dos personas, 3, 4, sea, o grupos, que no están predeterminadas o determinadas al punto tal de condicionar absolutamente los cursos o las trayectorias vitales de cada una de las personas. Bien, esto más o menos tenía que ver mucho con aquellos grandes debates que habíamos visto. ¿Sí? Más o menos esto ¿se queda claro? Si no, díganme, de verdad. Sí, sí, se entiende. Bien. En cuarto lugar, ¿cuál es otro de los grandes postulados teóricos del interaccionismo simbólico? Es que, a diferencia de, por ejemplo, el estructural funcionalismo, que tenía como pretensión de abarcar y explicar todo, bueno, en este caso hay como una modestia, si se quiere, modestia teórica, en el sentido de que se explicita que la teoría social no puede abarcarlo todo, aunque quiera, aunque queramos encontrar elaboraciones teóricas, formulaciones teóricas que permitan aprender todos y cada uno de los aspectos de la vida social, lo cierto es que, como también hemos conversado, es que aquellas teorías que iluminan ciertos aspectos oscurecen otros, ¿no?
porque bueno, si yo pongo mucho el énfasis en las estructuras y en el peso de las estructuras, y en cómo esas estructuras condicionan a las personas, bueno, no le estoy dejando mucho margen de acción al sujeto. Entonces, a la hora de explicar microinteracciones y cómo las personas tienen ciertas libertades en esos microespacios sociales, se me complica la explicación, ¿no? Es muy complejo encontrar una teoría que efectivamente logre explicarlo todo y sea útil para todo. Entonces acá lo que se plantea es, bueno, en realidad la teoría social es restringida, no puede explicar todo el tiempo. El interaccionismo simbólico, entonces, siguiendo esta línea, va a ser una teoría que reconoce que a los aspectos estructurales no les va a dar peso en la explicación, porque la mirada va a estar dirigida y va a ser de utilidad para el estudio de lo micro social. Fenómenos chiquitos, partecitas chiquitas, comportamientos de grupos o personas, sujetos que interactúan, y eso es lo que se va a mirar. No se va a mirar cómo esas interacciones están condicionadas por, no sé, el origen social, la historia de una nación, los valores imperantes en un momento. No, se va a reconocer que eso existe y que eso puede condicionar, pero es como, bueno, yo esto lo reconozco, esto existe, pero a mí me importa mirar este pedacito chiquitito, que es lo que yo quiero explicar, que con las otras teorías no voy a poder. Es un poco esa la lógica. Y entonces, justamente, vamos pasando al punto 5, lo que va a buscar es comprender cómo se dan esas interacciones, cómo se dan esas interpretaciones, cómo se dan esos intercambios entre grupos y personas, y no tanto va a buscar las causas, ¿no? Porque las causas probablemente sí estén en todo aquello que no presta tanta atención, que son los determinantes, las estructuras. Esto ya lo dijimos, el punto 6 nos conduce justamente a situar nuestro campo de estudio en fenómenos microsociales. No vamos a estudiar grandes fenómenos, grandes procesos, sino que vamos a estudiar pequeñas interacciones y pequeñas formas en que los distintos grupos construyen sentido e interpretan sus realidades particulares. De este modo, pasando al punto 7, vamos a trabajar con una forma de producción de conocimiento que va a ser mucho más inductiva, que lo que va a permitir es que podamos conceptualizar, generar conceptos de alcance medio restringido, a partir de los datos que se produzcan en el marco de nuestras investigaciones. Por lo tanto, vamos a tener conceptos flexibles o sensibilizadores, que quiere decir que son flexibles ¿a qué? Al contexto, digamos, ¿no? Son flexibles en el sentido de que los conceptos que vamos a estar construyendo o utilizando para abordar determinada realidad pueden no ser igualmente útiles para trabajar otras realidades. Y no van a ser conceptos definitivos. Y entonces vamos a encontrar estudios que van a ser más bien exploratorios, descriptivos, y no van a ser estudios que van a apuntar a descubrir o demostrar una hipótesis, o encontrar correlaciones o asociaciones o síntesis estadísticas,
sino que van a ser estudios de corte más exploratorio, que van a buscar comprender los cómo de lo que está estudiando, y que entonces es muy probable que necesiten de metodologías más cualitativas, porque todos estos aspectos simbólicos de sentido, de las interacciones, de las interpretaciones, no pueden ser capturados en un dato, en una correlación, en una regresión, ¿no? Entonces vamos a necesitar metodologías que sean más acordes a los propósitos de estos estudios. Básicamente la propuesta teórica, digamos, lo más pesado teóricamente de esta teoría, lo cubrimos con esto, ¿no? Pero antes de seguir a ejemplos un poquito más concretos y a presentar, bueno, las dos grandes perspectivas que podemos identificar dentro del interaccionismo simbólico, me gustaría saber si tienen alguna duda, o no sé, quienes lo leyeron, si más o menos era esto lo que habían comprendido. Agustina, no sé si estás por ahí. Sí, estoy, y por ahora todo bárbaro. Bien. Nos llevamos a las limitaciones. ¿Alguien más? Digamos que, más allá de cualquier crítica y más allá de las limitantes que tiene que tiene esta perspectiva, a la interna tiene cierta coherencia, ¿no? O sea, nos está diciendo, bueno, esta teoría va a ser útil para estudiar determinado tipo de fenómenos, y entonces vamos a utilizar ciertos conceptos y vamos a proceder de determinada manera, y como que a la interna es posible identificar coherencia, ¿no? O sea, no es una teoría que está diciendo, voy a estudiar las dinámicas de interacción entre, no sé, médicos y pacientes, como vamos a ver a continuación. Hay varios estudios, hay una línea de investigación que apuntó a investigar la interacción entre médicos y pacientes. No te va a decir, bueno, con esto yo voy a explicar cómo funciona toda la sociedad, o no sé, a partir del estudio de esa interacción voy a identificar los determinantes estructurales de la acción social. No, es como modesta en sus pretensiones también, pero transparente en el sentido que dice, bueno, yo voy a estudiar esto, y el resto en realidad no es que digo que no existe, no lo niego, pero no le doy peso en la explicación. No va a ser lo importante o a donde yo voy a dirigir la mirada, ¿no? Sí, a mí lo que me llamó la atención cuando estabas hablando es justamente eso, que es como que de inicio se autolimita, ¿no? Hasta dónde puedo llegar y en qué y a qué me voy a enfocar. Yo creo que, basado en lo que veníamos hablando anteriormente, en los otros textos, al menos yo lo que sentí es como que esta es, como que no va a explicar todo como que esta es la realidad absoluta, ¿no? O esta es la verdad absoluta. O sea, da a entender de que hay otras realidades, hay otras verdades, pero esta es mi verdad. No es como lo que veníamos leyendo, que esto funciona así, tiene que ser así. Ahí está, perfecto, me encantó. Sí, porque es tal cual, entendiste perfecto, ¿no? O sea, no es una teoría con pretensión explicativa de todo lo que pasa en la sociedad, es modesta en sus alcances, y sí, es bien distinta en ese sentido a las otras teorías que veníamos viendo, que sí tienen pretensión de explicación total y absoluta. Y se autolimita, pero se autolimita, digamos que hay un reconocimiento que no sé si llamarle autolimitaciones,
pero sí lo que hay es una postura que te dice, bueno, si queremos entender determinados fenómenos, el estructural funcionalismo, el marxismo, el positivismo durkheimiano y otras tantas cosas no son de utilidad, ¿no? Para entender lo que pasa en un consultorio, para entender cómo aprendemos a ser médicos, para aprender cómo funciona el estigma social y ese tipo de cuestiones, bueno, las teorías macro no son útiles. Hay que pensar en otras herramientas teóricas, y eso es lo bueno, que las teorías las tenemos que entender como herramientas teóricas, que para el abordaje de determinados fenómenos, algunas de estas herramientas me van a servir y otras probablemente no. O las distintas herramientas nos ayuden a, no sé, pensar determinados aspectos de esos fenómenos, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, seguimos. Igual de tiempo estamos re bien. Bueno. Entonces, como yo les comentaba hoy, capaz que estoy muy oscuro ahí. Esperen que prendo la luz. Como les comentaba hoy hace un rato, en el interaccionismo simbólico, el interaccionismo simbólico se mostró como muy fructífero en lo que tiene que ver con investigaciones en el campo de la salud. El texto que ustedes tienen, además de recorrer todos estos aspectos más teóricos del interaccionismo simbólico, lo que hace es identificar o proponer dos perspectivas dentro del interaccionismo simbólico. Una es el modelo de la negociación y la otra es la teoría de la etiquetación. ¿Etiquetación o etiquetamiento? Se pueden usar las dos, me parece, ¿no? Yo le digo más etiquetación, ¿sabes? Pero Sí, ahora que lo decís, me traduco. sí, porque ahora pensé el etiquetamiento nutricional, ¿no? Estos cartelitos en los productos, en los comestibles y eso del ministerio, ¿no se llama etiquetamiento? Sí, pero creo que es lo que arrastramos acá es un tema de traducción. Bueno, pero me entró la duda, ¿viste? Cuando decís algo y te suena raro. Bueno, no importa. La teoría, el modelo de la negociación ha tenido distintas aplicaciones. Y fundamentalmente fue como bastante fuerte para mostrar, por ejemplo, cómo las personas viven o cómo manejan la experiencia de tener una enfermedad crónica. ¿No? Vieron que ya acá no estamos hablando del rol del paciente, de lo que la sociedad, de que no sé qué, sino que es cómo las personas que tienen determinadas enfermedades vivencian y manejan el vivir con esas enfermedades. Después también ha sido muy útil para abordar todo lo que tiene que ver con la socialización de los roles profesionales, ¿no? Lo que supone el aprendizaje de cada profesión, del rol de cada profesión. Y en tercer lugar, ha sido también de mucha utilidad, como yo les adelantaba hace unos minutos, para abordar las dinámicas de interacción entre médicos y pacientes, entre médicos y pacientes concretos, ¿no? Y por otro lado, la teoría de la etiquetación va a proponernos algunas miradas alternativas a cosas que ya hemos visto con Parsons
en lo que tiene que ver con la desviación, la concepción biomédica de la enfermedad y la concepción del estructural funcionalismo en relación a lo que es estar enfermo o en relación al rol de enfermo. Ahí. Teoría de la etiquetación, etiquetamiento. Están bien las dos acepciones. Bueno, gracias. Vamos a ver como con un poquito de detalle algunos de estos ejemplos como para mostrar, en realidad, la idea es mostrar que más allá de que es una teoría o un abordaje, una perspectiva teórica que tiene sus limitaciones y que hay aspectos a los que básicamente no les da bola, vamos a mostrar que hay otros para los que puede ser de utilidad. Bueno, en el modelo de la negociación, como decíamos, se han desarrollado varios estudios que colocaron el foco en cómo las personas manejan la experiencia de vivir con una enfermedad crónica. Estudios que lo que hacen es mostrar cómo los enfermos crónicos, bueno, ahí lo dicen, o sea, interactúan con otros y cómo en esa interacción con otros entra en juego esta idea que presentábamos hoy al inicio, esta idea de persona que refiere aspectos subjetivos y objetivos, y que lo que va a ser central es cómo pienso que el otro me está viendo, ¿no? En esta idea de convivir con una enfermedad crónica es bien importante todo lo que tiene que ver con cómo puede condicionar mi vida cotidiana y cómo puede condicionar mi vínculo con los otros. Entonces, en ese vínculo con los otros, la imagen que los demás tengan de mí como enfermo, bueno, va a ser bastante importante a la hora de poder interpretar las formas en que se experimentan las enfermedades. Para poner un ejemplo, Erving Goffman fue un autor que es bien importante en esta perspectiva teórica, que trabajó mucho lo que tiene que ver con el estigma en su sentido más social, no tanto en el sentido de un estigma del cuerpo, aunque puede que sí, pero la connotación social del estigma, ¿no? La definición de una persona enferma como una persona que es portadora de un estigma. ¿Qué es un estigma? Es una marca física o un atributo social por medio del que se presupone inferiores a sus portadores, ¿no? Hay una construcción social y una interpretación de que ciertas condiciones que tienen que ver con la salud de las personas conducen a que los demás los conceptualicen y se relacionen, por tanto, con ellas como personas diferentes e incluso inferiores. A su vez, también Goffman estudió las enfermedades crónicas, pero también algunos de sus estudios lo que hicieron fue mostrar cómo ciertas personas con ciertas enfermedades crónicas despliegan distintos tipos de estrategias que se orientan a engañar al otro, básicamente. ¿Por qué a engañar? Porque se orientan como a disimular, ciertas enfermedades para justamente evitar la desacreditación o para evitar el estigma.
y a su vez encontró que las personas enfermas, con determinadas enfermedades, crónicas sobre todo, muchas veces utilizan distintas estrategias en la interacción con otros que pueden ser el encubrimiento o el enmascaramiento. El encubrimiento es ocultar información para que mi condición de salud o mi enfermedad crónica no condicione la mirada que el otro tiene de mí o la forma en que el otro va a interactuar conmigo. Y el enmascaramiento tiene que ver con, bueno, sí, no voy a ocultar que tengo cierta enfermedad crónica, pero probablemente haga como un esfuerzo por evitar que eso se note, que eso salga a luz. También para que la interacción con el otro no esté sujeta a una desacreditación por tener una enfermedad crónica. Y bueno, y algunos ejemplos de estos, como ahí ven, son estudios con personas que tienen discapacidades físicas o tartamudez, ¿no? Que son como, bueno, que ahí encontró que se ponían en juego este tipo de estrategias. Entonces, como ven, digamos que una macroteoría, las estrategias que una persona o un grupo de personas que comparte ciertas características despliega a la hora de interactuar con otros para evitar la desacreditación social o para evitar el estigma, no se podrían estudiar con otro tipo de aproximaciones teóricas. Justamente el foco en los aspectos interaccionales y en las interpretaciones y en esta idea de la importancia de lo que el otro me devuelve, bueno, son lo que permite poder poner el foco en estos aspectos más microsociales. Sí, es más o menos esto así con estos ejemplos queda un poco más claro en qué cosas se puede ver como cierta utilidad. Sí, creo que se entiende. Bueno. Por otro lado, decíamos que también ha sido de utilidad el interaccionismo simbólico para pensar la socialización de los roles profesionales. Y uno de los autores, John Hughes, se llama, es el apellido, que a nosotros siempre nos ha parecido, desde hace unos cuantos años, nos ha parecido que es como muy útil para estudiar muchas cosas, y sin embargo, en la formación en sociología es un autor que no es que pase desapercibido, es que directamente no lo trabajamos, pero sin embargo pensamos que para algunas cosas es como interesante por lo menos el enfoque. Ha permitido, ha analizado él las formas en que el desempeño de una ocupación proporciona una identidad socialmente constituida e impacta en la definición de la persona, de cómo la persona se define a sí misma y cómo los otros la ven. Entonces, uno de los conceptos, son básicamente dos, y también acá entra en diálogo con el estructural funcionalismo, pero uno de los conceptos que creo que tiene como un valor para la interpretación que es interesante, es el de master status, y el otro es el de contradicción de status. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere Hughes con la idea de master status? A que la característica de un individuo que moldea la percepción que los demás tienen de él. El ejemplo que ponemos, ya a esta altura ya no me acuerdo si lo leí en el texto de Castro o si es un ejemplo que estamos habituados a poner, es la interacción entre un paciente y un médico negro. O, no, este es el que ponemos siempre, la interacción entre un paciente y una médica mujer. Lo que nos diría Hughes con esta idea de master status es que en esa interacción entre un paciente y una médica mujer, el paciente va a hacer una lectura de esa médica mujer y de su estatus particularmente, en el que
según sus estudios, lo que él encontró es que en esa percepción, en esa interpretación del paciente, lo que va a primar es uno de sus dos estatus, o una de sus dos características, por decirlo de otra manera. En el caso de una mujer médica, muchas veces, bueno, va a primar el estatus mujer y no el estatus médica. Yo tuve una prima médica que la otra vez puso medio como en broma una foto en una red social donde contaba, estaba reunida con otras compañeras, colegas, y contaba, bueno, que los pacientes les decían, ¿y cuándo llega el doctor? O también nos ha pasado de médicas que nos han contado que las toman por enfermeras y no por médicas, ¿no? Y hay una cuestión de cómo se define esa situación a partir de lo que se está interpretando en esa interacción por lo que el otro representa para mí en esa sociedad, ¿sí? Y la idea, estos ejemplos, capaz que con la cuestión de género y de, no sé, capaz que ustedes si ya han hecho prácticas, ¿han hecho? Sí. Capaz que alguna cosa les puede resonar, no sé, les pregunto. A mí me pasó en policlínica por ser estudiante, básicamente. A ver. Una asistencia común, venía por un control y el paciente se negó a hablar conmigo hasta que no viniera el médico, porque yo era estudiante. Claro. O sea, me dijo, de cierta manera, que yo no estaba al nivel como para explicarle las cosas, o sea, no me dio ni siquiera la oportunidad, ¿no? Ya infirió que yo no sabía, porque era por el estatus de estudiante. Ajá, bien. ¿Alguien más que tenga como algún ejemplo? Y la contradicción de estatus tiene que ver con que muchas veces las personas pueden encontrarse desempeñando roles que no son los roles esperados, por ejemplo, para su clase social, por ejemplo, para su nivel educativo, para su género. Pasa, por ejemplo, lo que poníamos ahí, la mujer electricista o la mujer mecánica o, bueno, el varón, no sé, maestro, ¿no? Y después, lo que también nos parece interesante, sociológicamente, le encontramos como un valor interesante a la propuesta de Hughes en relación a cómo el estudio de determinadas profesiones puede iluminar ciertos aspectos que tienen que ver con la profesión médica específicamente. Por ejemplo, lo que él propone es que estudiando a los plomeros y a las prostitutas, podemos, de algún modo, aproximarnos a comprender ciertos aspectos que tienen que ver con la profesión médica. Porque él lo que va a plantear es que hay profesiones que si bien son bien diferentes, pueden ser bien diferentes, puede ser que tengan ciertos aspectos en común con otras, como por ejemplo el plomero y el médico, o las prostitutas y los psiquiatras, ¿no? Entonces, estudiando cómo, por ejemplo, los plomeros conviven con la emergencia, ¿no? Que están todo el tiempo como, así, los llaman cuando pasa algo en una casa, ¿no? Estudiando cómo un plomero reacciona ante la emergencia y cómo trabaja en ese contexto, bueno, podemos aprender algo acerca de cómo los profesionales de la salud y los médicos particularmente conviven con la emergencia, porque es algo que tienen en común las dos profesiones. Y en relación a las prostitutas, también lo que va a decir es que si estudiamos cómo las prostitutas logran ciertos equilibrios o logran
manejar la intimidad y poner distancia, bueno, también puede ser que eso nos ayude a comprender algo acerca de cómo vive su profesión o cómo desempeña su profesión un psiquiatra, ¿no? Que también tiene en común esta cuestión del manejo de poner distancia, pero trabajar con cuestiones íntimas, ¿no? Bueno, eso, nos parece, o sea, cómo mirando cosas que no tienen nada que ver, podemos aprender de otras. Bueno, después hay algunos otros ejemplos de otras investigaciones, pero no me quiero detener así en detalle en cada autor, cada investigación, capaz que resaltar como esos que nos parecen como más útiles. Y ahora pensar un poco en la utilidad de este modelo de la negociación en lo que tiene que ver con la interacción médico-paciente, que lo que vamos a encontrar es algo diferente a lo que veíamos en la teoría de Parsons, en lo que tiene que ver con la relación médico-paciente, que era concebida como un sistema, y donde cada uno desempeñaba un rol, y donde había un rol del enfermo que tenía que ver con ajustarse a las expectativas de lo que se esperaba del cumplimiento de ese rol. Y hay algunos estudios que han mostrado cierta utilidad en términos heurísticos para comprender algunas dinámicas de interacción. Por ejemplo, un estudio que quería estudiar qué pasaba en la consulta médica, y entonces lo que hacía era estudiar como en diferentes momentos, mirar esa consulta en diferentes momentos. En el antes, indagando un poco las expectativas de las personas antes de ingresar a esa situación de consulta. En el durante, cómo cada uno se presentaba a sí mismo, cómo se controlaba, se enmascaraba, se ocultaba o no la información, y cómo cada uno intentaba controlar o más o menos manejar la situación. Y después, ¿no? ¿Qué pasaba luego de que un usuario salía de la consulta? ¿Qué pasaba? ¿Qué había entendido lo que le había dicho el médico? ¿Qué decisión iba a tomar respecto de lo que le había indicado al médico, el médico, ¿no? Y acá es un buen ejemplo para pensar en una de las críticas que se le hace a esta aproximación. Porque cuando pensamos en interacciones entre personas que tienen distintos estatus, que tienen distintos niveles educativos, niveles socioeconómicos, género, bueno, cualquier interacción en definitiva, si tengo que decirlo, está atravesada por dinámicas que tienen que ver con el poder, ¿no? Ya vamos a ver cuando veamos, capaz que brevemente, a Foucault, que el poder lo atraviesa todo. Entonces, una de las críticas que se le hace a esta teoría, a este enfoque teórico del interaccionismo simbólico, es que además de no pensar o no prestarle mucha atención a los determinantes estructurales y los aspectos objetivos, tampoco presta atención a lo que tiene que ver con el poder en las interacciones, ¿no? Y eso es una crítica muy fuerte que se le hace a estos enfoques. Sí, es muy útil para iluminar ciertos aspectos microsociales, pero ¿dónde está el poder? ¿No? Queda como rengo en ese sentido. Bueno, quiero llegar de una vez a de qué puede servir, para qué puede servir y para qué no este enfoque de la negociación, para pasar a ver un poquito la etiquetación. Básicamente puede ser útil
para entender cómo funciona el interaccionismo simbólico en acción, digamos. Si queremos comprender cómo traducir empíricamente todas estas premisas teóricas que vimos al inicio, todos estos postulados teóricos del interaccionismo simbólico, bueno, la teoría el enfoque de la negociación es muy útil porque es, digamos que una aplicación casi que pura de todos esos postulados teóricos. Sin embargo, no hay una problematización de la noción biomédica de enfermedad, que vamos a ver que en la teoría de la etiquetación sí la hay. Y esta cuestión de que deja por fuera lo que tiene que ver con el poder, ¿no? El tercer punto, que la negociación en el encuentro médico-paciente, en los hechos, empíricamente, digamos, no se da en igualdad de condiciones. Es decir, la crítica es que las personas, cuando enfrentamos, o cuando estamos inmersos en una situación de interacción con otros, no llegamos a esa situación de interacción en igualdad de condiciones, ¿no? Y toda esa desigualdad de condiciones no es abordada, ni explicada, ni de interés siquiera para el interaccionismo simbólico, o al menos para esta aplicación así como tan pura de los postulados teóricos del interaccionismo simbólico. A su vez, también se plantea que es bastante más útil para el estudio de enfermedades crónicas o de la experiencia subjetiva de vivir con una enfermedad crónica, y no tanto para enfermedades agudas, y que a su vez los individuos no aparecen como agentes con posibilidades de transformación de sus realidades, sino que más bien aparecen como agentes que se adaptan a lo que les toca, y bueno, y tienen interacciones en el marco de esas condiciones, pero el margen de negociación es muy pequeño. Es cómo me presento, qué oculto, qué muestro, qué no, y bueno, y más o menos por ahí, o sea, así de acotada queda esa supuesta libertad individual que se postulaba teóricamente, ¿no? Más o menos, no sé, comenten, o así vamos a la teoría de la etiquetación. ¿Se entienden estas críticas, ¿no? Y estas limitantes sobre todo? Sí, se entienden. Bueno. Decíamos hoy que el interaccionismo simbólico tenía, según Castro, que es este texto que ustedes tienen para leer, tenía como dos grandes vertientes. Una era la que recién terminamos de ver, de conversar, que fue el modelo de la negociación, donde básicamente las personas en interacción con otros intentan negociar los significados y cómo el otro los ve y lo que muestra y lo que no. Y la otra gran vertiente es la teoría de la etiquetación, donde hay como una especie de elaboración un poco más profunda de algunos aspectos. Y que va a entrar bastante en diálogo porque es de algún modo, es una crítica a algunas concepciones del estructural funcionalismo parsoniano, y también de otro autor que es Merton, que no lo vimos, pero es también un buen y fiel representante del estructural funcionalismo. Desde esta perspectiva, sobre todo lo que tiene que ver con la desviación, que recuerdo la clase pasada lo conversamos en la instancia de taller, aquella concepción de desviación va a ser conceptualizada de una manera bastante diferente.
Desde esta perspectiva, es desviación lo que los grupos sociales designan como tal. Entonces, por eso era bien importante esta idea que traíamos al inicio de que lo que los grupos sociales definen como real tiene consecuencias reales. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir esta teoría de la etiquetación es que no importa si una persona es socialmente inferior o no a otra. Es suficiente para considerarla como desviado, como no ajustado a la sociedad, que desde ciertos ámbitos a esos grupos, a esas categorías sociales, se los considere como desviados, ¿no? Es decir, hay una construcción social de la desviación. Entonces, en este sentido, lo que es una enfermedad, y esto es como bastante radical, capaz, sobre todo en este contexto que ustedes están formándose, casi terminando su formación como médicos, desde esta perspectiva, una enfermedad es lo que una sociedad identifica como una enfermedad, ¿no? Hay una concepción de lo que es estar enfermo que trasciende a la dolencia del cuerpo biológico. Por eso hay una concepción, una conceptualización diferente de lo que es estar enfermo, que es diferente a la conceptualización de la medicina, ¿no? Hay un autor, Lemert, que dice que las variaciones biológicas no son enfermedades en sí mismas, sino que se convierten en la base de la desviación a partir de la interacción con definiciones culturales y percepciones sociales. Les quería poner un ejemplo, pero más adelante creo que hay otro. No, les iba a contar, para poner un ejemplo como así, como muy concreto y familiar, yo soy celíaca. Y para mí el simple hecho de ir a un cumpleaños y no tener nada, que nadie haya pensado o nadie se haya acordado que yo no puedo comer lo mismo que los demás, a mí me hace sentir excluida, ¿no? Como mucho de lo que es estar sano o enfermo se juega en la interacción con el otro, en realidad. Bueno. Ya a esta altura no sé si aclaro o oscurezco con los ejemplos, pero yo sé que es un poco pesado, es un masazo. Y entonces, el rol del sistema médico en relación a la reacción social que despierta la desviación. Lo que va a sostener esta teoría, está mal redactado eso, ni lo miren, es que el sistema médico es el que termina de alguna forma legitimando lo que la sociedad definió como enfermo, pero que hay una definición que es social de lo que es la desviación y lo que es la enfermedad. Entonces, en este sentido, el rol de enfermo no va a ser producto de la presencia objetiva de una enfermedad, sino que es un constructo social, una construcción social que se le impone a los pacientes. Y de esta manera, la enfermedad ya no va a ser una cuestión biológica, sino que va a ser el resultado del rol de enfermo. Es decir, para que vos puedas decir, vos no voy a trabajar porque estoy enferma, tiene que haber venido un médico a legitimar que vos efectivamente estás enferma. Y vos vas a estar enfermo a partir de que ese médico te dijo, vos estás enfermo. Estás enfermo a partir de que asumís ese rol de enfermo. ¿Sí? Bien. Y bueno, y que la terapia, o digamos, los tratamientos, van a estar orientados a conservar el orden de la sociedad, distinguiendo de alguna manera
lo que está sano y lo que está enfermo, lo que está lo bueno y lo malo, lo desviado y lo no desviado. Que básicamente es parte, la definición de la enfermedad es parte de ese mismo engranaje. ¿Cuáles son algunos de los puntos que podríamos decir, esto puede estar bueno y esto no tanto? Bueno, el cuestionamiento de la noción biomédica de enfermedad, o hay como una complejización, capaz que es mejor plantearlo en estos términos, ¿no? Hay como una complejización de lo que se entiende por enfermedad, porque va a haber enfermedad donde hay reacción social, nos va a plantear esta teoría. A su vez, la exposición al poder médico genera esa reacción social que termina atribuyendo las etiquetas, pero, y esta es una crítica, no puede responder esta teoría qué es lo que causa esa reacción social. Es decir, bueno, hay mucho énfasis colocado en esta idea de que hay una construcción social en relación a lo que es estar sano, estar enfermo, y que los médicos son, digamos, el último eslabón de esa cadena, pero no explican cómo o sobre qué bases se construye esa desviación o esa noción de enfermedad. Tampoco es una aproximación que ponga foco o que reconozca todo lo que tiene que ver con el poder en las interacciones y en la construcción, aunque uno podría decir, bueno, pero si hay un grupo social que es considerado inferior o portador de estigma, o considerado enfermo o desviado, lógicamente que eso supone toda una dinámica de poder. Bueno, pero no está explicitado ni explicado en esos términos, en estas teorías. Y eso es una crítica. Bueno, no se identifican los aspectos objetivos que expliquen los procesos de etiquetación. Creo que no lo mencioné porque lo di como por entendido, pero lógicamente que esta cuestión de la etiquetación o el etiquetamiento tiene que ver con que, digamos que desde esta perspectiva, estar enfermo, ser desviado, es una etiqueta. Es una etiqueta social, una construcción social, una forma de nominar y de percibir a un grupo que es socialmente construida. Y se le pone una etiqueta, ¿no? En algún momento el homosexual, o la loca, o la histérica, o la loca de la celiaquía, no sé, por poner algún ejemplo. Y a su vez son útiles en términos de su potencial descriptivo, pero no son útiles para mostrar las causas del porqué de esos procesos. Y acá lo que sí encontramos es que se apartan un poco más de aquella noción de actor individual libre, ¿no? Que encontramos en la elaboración más pura y en la aplicación más pura del interaccionismo simbólico, pero los actores aparecen como bastante pasivos y como víctimas de esos procesos de etiquetación, y no parece, esta teoría o estos enfoques no le dan como esta capacidad de respuesta ante esos fenómenos, ¿no? Aparecen como víctimas indefensas. Y bueno, en realidad, para sintetizar y redondear, tanto en su aplicación más pura del modelo de la negociación o de la teoría del etiquetamiento, podemos identificar algunos aspectos que pueden llegar a ser de utilidad para iluminar ciertos fenómenos sociales, para comprenderlos en sus complejidades y en su profundidad, pero también es posible hacerles algunas críticas que son las mismas que hemos venido recorriendo a lo largo de toda la clase. ¿Cuáles son algunos puntos, digamos, que se pueden rescatar de esta aproximación teórica? Bueno, que nos permite justamente entrar como en el detalle de esas interacciones a escala más microsociales, ¿no? Como
permiten análisis bien minuciosos de cómo las personas interactúan entre sí, las interpretaciones que hacen, los significados de sus acciones, cómo conciben a los otros, cómo responden en función de cómo piensan que son percibidos ellos mismos, y en este sentido son como muy útiles a la hora de describir, de explorar, de comprender fenómenos. Sin embargo, esto que venimos diciendo, ¿no? Que anda a decirle, no sé, o sea, es como bastante complejo estudiar la interacción y estas dinámicas de relacionamiento a escala micro, y no darle lugar en esas interpretaciones a los aspectos que pueden estar condicionando esas interacciones entre las personas. Me estoy dando cuenta recién que estoy mirando para un costado y en lugar de mirar de frente, porque los tengo en un costado, perdón, tuve toda la clase así. Entonces, lo hemos venido deslizando de a poco, esta idea de que la enfermedad no nos afecta a todos por igual, no nos enfermamos todos de lo mismo, no nos morimos todos de lo mismo, y la posición que las personas y los grupos sociales a los que pertenecemos, y la posición que las personas ocupamos dentro de la estructura social, son importantes, muy importantes, para entender estos fenómenos, y a su vez la idea de que existen desigualdades sociales a diversos niveles que probablemente condicionen nuestra salud, nuestro tratamiento, nuestra atención, etc. Y también las experiencias subjetivas respecto de la enfermedad y respecto de cómo vivimos la enfermedad. Por lo tanto, bueno, es una crítica muy importante que se le hace, ¿no? a esta teoría, que bueno, que no niega que existan condicionantes, pero no les presta atención, ¿no? Y si vamos a estudiar una interacción, no, es como, por ejemplo, si vamos a estudiar la interacción médico-paciente, probablemente, no sé, corríjanme, pero seguramente si vamos a estudiar esa interacción en una policlínica barrial en el oeste de Montevideo, vamos a tener capaz que un supuesto acerca de cómo se va a desarrollar esa interacción que va a ser diferente al supuesto que vamos a tener si vamos a estudiar la interacción médico-paciente en, no sé, en el británico, ¿no? Porque tenemos en nuestra cabeza la hipótesis o el supuesto de que el capital social, el capital educativo, el capital cultural, de alguna manera condicionan esas interacciones, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo también. Entonces, lógicamente que, bueno, las personas no llegamos a las interacciones con los otros en las mismas condiciones, todos cargamos una mochila diferente, que tiene diferentes elementos adentro y que nos condicionan en esa interacción. Los recursos que tenemos son distintos, nuestro estatus y la dinámica del poder que queda por fuera de estas interpretaciones, y por lo tanto también se puede concluir de todo lo anterior que tienen como muy poco poder explicativo, porque no se orientan, como ya hemos visto, a identificar causas, sino que a describir un poco cómo suceden las interacciones, los intercambios, las negociaciones y las formas de etiquetamiento en las sociedades, pero no explican tanto por qué suceden, ¿no? Y a su vez, en lo último, que los hallazgos, como no
no incluyen, como las investigaciones de estas perspectivas teóricas no incluyen con fuerza esos condicionantes externos, macro sociológicos, son como ahistóricos, ¿no? No le dan tanto peso al contexto histórico, socioeconómico, sociocultural, al nivel, bueno, a todas esas estructuras que moldean e incluso en algunos casos pueden determinar nuestras acciones y nuestros cursos de vida. Y bueno, con un gran agotamiento, escucho comentarios, preguntas. No sé si Agustina sigue por ahí, si le aclaró algo o no. Estoy. Sí tengo una pregunta, pero no tiene que ver con el interaccionismo. O sea, si bien dentro de las limitaciones de vos ves que no busca el origen, ¿hay alguna teoría que sí lo busque? O sea, o que la vayamos a dar de por qué. Bueno, en realidad hay teorías que sí, que tienen como esa pretensión de decir, bueno, las estructuras determinan, ¿no? El estructural funcionalismo es eso, es un poco eso, ¿no? La sociedad es un sistema y todo dentro de ese sistema tiene que ser funcional al cumplimiento de lo que se necesita para que ese sistema sobreviva. Y todo Porque, lo por que ejemplo, las personas hacen está determinado por esas estructuras. porque, El por ejemplo, yo marxismo había también. No, dale. No, dale tú. No, había visto que en realidad sobre todo creo que era con el etiquetamiento, que en algunos casos lo que se pensaba de por qué se etiquetaba era porque, o sea, cuando empezaba a ser enfermo o cuando una cosa así, era cuando había un riesgo en el orden. O sea, creo que ponía el ejemplo de los manicomios o una cosa así, que decía que cuando ya había una alteración en la estructura pasaba a etiquetarse, pero no sé, me queda eso ahí pendiente. Claro, sí, por eso es útil para mostrar cómo eso sucede, cómo sucede ese proceso de etiquetamiento, pero el interaccionismo simbólico o la teoría de la etiquetación no va a mostrar por qué un grupo etiqueta a uno de una forma o de otra, sino que va a mostrar más bien cómo se da ese proceso. Por eso decíamos hoy, no quiere decir que eso no se reconozca, o que no se reconozca que haya condicionantes o que haya causas. Simplemente no las abordan. De todas maneras, en estas dos vertientes, la de la negociación y la del etiquetamiento, sí hay una complejización y una intención de incorporar por lo menos de costado el contexto y las estructuras, que es un poco más importante en esta última, ¿no? En la teoría de la etiquetación. Hay como una visión como menos ingenua, quizá, de todos estos temas. Claro, ninguna de estas teorías niegan la estructura y tampoco niegan la existencia de relaciones de poder, como, no sé, como en el plan, bueno, las causas finales de por qué ocurre esto, tal vez no hacen énfasis ahí, pero sí aceptan o es parte de su lenguaje esto de que existen relaciones de poder que se dan en un marco de una estructura y que hay la lucha por alguna economía, de algún mercado de bienes simbólicos o alguna cuestión por el estilo. Pero es claro, verdad sí que no van a por una causa final que explique las cosas. Claro, pero la crítica, lo que va a decir la crítica es, vos lo reconocés pero no lo abordás, entonces es lo mismo que la nada, ¿no? Exacto, sí, es como una forma de querer meter un parche a una teoría, decir, no, pero miren que yo no niego la existencia de estructuras, o no, miren que yo no niego que existan relaciones de poder, o que el poder lo atraviese todo, bla, bla, bla. No es que lo niegue, es que esta teoría es útil para otras cosas. Bueno,
desde otro punto de vista, la crítica va a decir, no, bueno, no es posible, así es muy sencillo. Entonces yo te digo, bueno, no es que lo microsocial no sea importante, simplemente no me focalizo en eso. Tengo una teoría de alcance macro y busco regularidades, patrones y estructuras, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso. Es verdad, que no se nombre, no es que se niegue explícitamente el poder, no es que se niegue explícitamente el peso de las estructuras, pero al no abordarlos y al no darles trascendencia, digamos, trascendencia en el sentido de importancia, relevancia, peso explicativo en la teoría, digamos, bueno, es como que no se reconoce prácticamente, ¿no? Porque no es suficiente enunciar la importancia de algo, sino que hay que incorporarlo con fundamentos. Entonces es un poco eso la crítica que se hace. Bueno, sí, claro, en la teoría del etiquetamiento es verdad que hay una búsqueda de comprensión en lo que tiene que ver con la explicación de por qué ciertos grupos sociales son etiquetados, ¿no? ¿Por qué es que eso sucede? Sí, es verdad, sí. De todas formas, el énfasis no se coloca ahí, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, comentario, crítica. Sabemos que ahora cuanto más nos metemos en teorías más densas, capaz más pesadas se hacen las clases, y les pedimos perdón por eso también, pero esperemos que pueda ser de utilidad para pensar de otras maneras también algunos tópicos. Bueno. Si no tienen ningún comentario, duda, nos encontramos el lunes. Muy buena la clase, muchas gracias. La verdad que interesante, me parece que va a estar interesante la conversación del siguiente lunes. Bueno, buenísimo, gracias. Ahí está, nos encontramos el lunes allá en el instituto. Nos vemos. Dale, gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao.